En secreto comprendía sus motivos y sabía que él era una parte necesaria de la futura secuencia de acontecimientos. Simplemente cumplía el papel que su naturaleza lo llevaba a desempeñar. Sabía que sufriría mucho y sentí compasión por él. Pero guardé estos pensamientos solo para mí. Al mencionar que uno de ellos me traicionaría, le dije a Judas que saliera rápidamente a hacer lo que tenía que hacer. Los discípulos despertaron, preguntándose si realmente aquella era su última cena conmigo. Había mucha angustia emocional, preguntas e incluso reproches por haberlos puesto en tal trampa. Una vez más, se preguntaban qué harían con sus vidas después de que me fuera. Se preguntaban cuál sería su lugar en la comunidad si yo era crucificado. Se quejaban de que la gente se burlaría de ellos. Nadie volvería a confiar en lo que dijeran. Profundamente entristecido por la respuesta egoísta ante mi situación, les aseguré que no debían temer por su propia seguridad. Debían abandonarme, y no habría ninguna relación entre ellos y mi crucifixión. Les sugerí que, después de mi muerte, se dispersaran y volvieran a Galilea. Pedro se conmovió profundamente y reaccionó con vehemencia, negando que alguna vez me abandonaría, pero, por supuesto, eso fue lo que hizo. A pesar de todo el amor que sentía por mis compañeros y de todo lo que deseaba para ellos, en ese momento de mi propia necesidad, aún encontraba una total falta de comprensión, incluso resistencia. Su única preocupación era lo que podría sucederles a ellos. No hubo ninguna palabra amable, ninguna oferta de ayuda, ninguna angustia por la dura prueba que se avecinaba para mí. ¿Cuán duro era el corazón humano?, pensé. ¿Cuántos siglos dolorosos tendrían que pasar antes de que la humanidad pudiera ir más allá de su propio dolor y sufrimiento para sentir, tal vez, una chispa de amor y compasión por otros desafortunados que estuvieran en una situación peor que la suya? Sin embargo, aunque profundamente decepcionado e incluso herido por sus reacciones egoístas, los comprendí y traté de infundirles valor para enfrentar el futuro, asegurándoles que siempre estaría con ellos, incluso cuando no pudieran verme. La obra que había comenzado continuaría desde el más allá. No los dejaría solos. Conocerían y sentirían mi presencia, y eso los consolaría. Les dije que se aferraran al recuerdo del tiempo en que había estado con ellos. Les advertí que habría muchos que seguirían el camino con el conocimiento que les había dado, pero que extraños buscarían añadir la voz de la tradición y la razón a mis enseñanzas. Mis palabras serían tan distorsionadas que, finalmente, ya no revelarían la verdad original que había traído al mundo. Cuando dije que esto sucedería, se afligieron, incluso entraron en pánico. Me sentí aliviado al ver que mis enseñanzas no habían sido en vano a pesar de todo, que no habían caído en oídos completamente sordos. Me pidieron que les contara más, pero levanté las manos y dije que eso era todo lo que podía decir. En ese punto, sentí que había dicho todo lo que había querido decir mientras estaba en la tierra y que mi discurso a los hombres había sido cumplido. Todo lo que más profundamente deseaba era retirarme al silencio y encontrar paz y consuelo en mi contacto con el Padre. Salimos del salón y caminamos hasta el Monte de los Olivos, pero el estado de mis discípulos era de conflicto interno, temor y duda. La mayoría se fue para reunirse con sus familias y amigos que estarían celebrando su propia Pascua. En el jardín había una roca especial cuya forma recordaba a una pequeña cueva. Me gustaba refugiarme del viento dentro de ella. Así que allí me senté y lloré, buscando un camino hacia la gran armonía que ya había disfrutado en el pasado. Sabía que cuando me moviera para sintonizarme con el Padre Amor, mis temores se disolverían y estaría en un estado de paz y total y absoluta confianza. A medida que sentí el poder del amor entrar en mí y apoderarse de mi conciencia humana, también la fuerza para soportar lo que vendría sobre mí se adueñó de mi corazón. Sería capaz de permanecer dentro del amor y dar amor a los demás hasta el final. Y así fue. Ni siquiera intentaré volver a entrar en el estado de juicio y crucifixión. Eso no tiene importancia. Cuando finalmente morí en la cruz y mi espíritu se retiró de mi cuerpo torturado, fui elevado dentro de una luz radiante e indescriptible. Fui envuelto en el calor y el consuelo del amor, como nunca antes lo había experimentado. Sentí un envolvente sentimiento de alabanza, una poderosa certeza de haber hecho un buen trabajo, un éxtasis en la fuerza universal para continuar la obra y una alegría y un encanto que están muy por encima de cualquier cosa que la condición terrenal pueda conocer. Entré en una nueva y maravillosamente hermosa forma de vida, pero permanecí descendente en conciencia para mantenerme en contacto con las personas que había dejado atrás. Pude mostrarme a aquellos que eran lo suficientemente sensibles para verme.
Sin embargo, la historia de que Tomás supuestamente puso sus dedos en mis heridas es un disparate. Mis discípulos no sabían que yo había acordado en secreto con José de Arimatea que, después de mi muerte, llevara mi cuerpo a su propia tumba aún sin uso, donde sería ungido según la costumbre antes de la puesta del sol. Luego, cuando llegara la noche y todos en Jerusalén estuvieran cumpliendo el Sabbat, él, con la ayuda de 2 sirvientes de confianza, transportaría mi cuerpo a caballo, ocultándolo durante la noche y siguiendo caminos secretos durante el día, hasta una montaña en los alrededores de Nazaret, en Galilea. Allí, siguiendo mis instrucciones y con la ayuda de mi familia, encontraría una pequeña gruta oculta que me había servido de refugio contra tormentas y personas cuando era un joven infeliz y rebelde, en disputa con el mundo entero. José me prometió que encontraría la gruta siguiendo un mapa que le había dado y que me dejaría allí después de realizar otro embalsamamiento. Luego, reconstruiría la pequeña entrada para ocultarla completamente de posibles intrusos. Allí, mi cuerpo descansó libre de perturbaciones. Podía regresar con mis discípulos y ser visto por ellos. Y así lo hice. Los amaba más que nunca y les debía tanto consuelo y apoyo como era capaz de dar después de mi muerte. Además, era necesario dirigir mi propio poder dentro de sus mentes con el fin de darles el impulso y el valor para continuar la obra que había comenzado. Sin embargo, quiero que sepas que la conciencia individualizada que ha ascendido en frecuencias vibratorias hasta los portales de la dimensión creativa universal se transforma en luz individualizada. Una conciencia individualizada que no necesita ningún cuerpo para expresar y disfrutar todo lo que la conciencia gloriosa puede concebir en los reinos espirituales más elevados. Es un estado supremo de ser y de encantamiento, sin ninguna de las necesidades, deseos o impulsos experimentados por aquellos que no han ido más alto y más allá del ego. Mientras vives en la Tierra, tu mente permanece anclada en ciertos patrones de frecuencias vibratorias, atrapada en un cuerpo que tiene sus propias necesidades. Si tu conciencia realmente se elevara más allá de estos patrones, tu ser terrenal desaparecería. Cuando yo estaba atrapado en un cuerpo, también estaba, en gran medida, confinado a estos patrones de frecuencias vibratorias y de conciencia. Y más aún, la imaginación por sí sola no puede elevarse más allá de tus experiencias pasadas y, por lo tanto, estás confinado en tu pasado, que proyectas hacia tu futuro. Sin embargo, poco a poco serás guiado por aquellas mentes que son lo suficientemente sensibles para entrar en las dimensiones espirituales más altas y que pueden moverse más allá de tus actuales límites de conciencia. Ellas registrarán para ti esas maravillosas experiencias y estados del ser que superan los tuyos, y a los cuales tú mismo podrás aspirar. De este modo, avanzarás en niveles o etapas de desarrollo espiritual. Cada paso te brinda una visión más elevada de lo que puede ser alcanzado y, a partir de esa visión, formulas una nueva meta. Con esta meta siempre presente, trabajas para purificarte de la influencia contaminante de los impulsos del apego, rechazo de la existencia terrenal. Paso a paso, trasciendes tu ego. Cuando trasciendes tu ego y éste muere dentro de tu conciencia, entonces estás plenamente vivo en el Padre Conciencia Amorosa y encuentras la realidad del reino de los cielos en tu vida, en ti mismo y a tu alrededor. Para permitir que tú alcanzaras estas cimas de amor, alegría, armonía y éxtasis, viví, trabajé y morí en Palestina, y ahora he venido a ti a través de estas cartas. No permitas que mi obra sea en vano por segunda vez. A medida que leas estas páginas, busca, medita y ora para recibir inspiración. Llegarás a sentir la respuesta del Padre y, si escuchas con atención cada día, oirás la voz del Padre. Esta voz está siempre contigo. Elimina las barreras creadas por tu propia voluntad. Ábrete a recibir la fuerza, el poder, la inspiración y el amor directamente del Padre Conciencia Amorosa. Lee y relee estas cartas para que finalmente puedan ser absorbidas en tu conciencia. Mientras lo hagas, estarás viajando hacia la luz y irradiarás luz a los demás. Esa luz no es luz, como la electricidad, sino de la misma naturaleza de la conciencia universal que te describí en mi carta 1. Por lo tanto, mientras irradies la luz, irradiarás amor incondicional. Fomentarás el crecimiento y el desarrollo espiritual de cualquier otro ser vivo. Desearás alimentar y nutrir, trabajarás para brindar protección, sanación y educación. Desearás ayudar en el establecimiento de una ley y un orden amoroso en el que todos puedan vivir en armonía, con éxito y prosperidad. Estarás en el reino de los cielos. Al mismo tiempo, no te engañes. A medida que se den los pasos para presentar estas cartas al mundo exterior,
Habrá exactamente las mismas recriminaciones, la misma condena, los mismos comentarios sobre Satanás y el diablo, como ocurrió cuando enseñé en Palestina. Ánimo, reza para tener valor. Aquellos que perseveren hasta el final se elevarán por encima de la confusión y la violencia, y descansarán en la paz y la alegría del reino.